Continuando con nuestros módulos de soporte vital avanzado en trauma para profesionales de la salud, vamos a entrar en el módulo número 4, que es sobre el trauma de tórax. El trauma de tórax se define como cualquier agresión o cualquier contusión que se presente sobre las paredes del tórax, el cual va a producir un daño a todas las estructuras sólidas y a las partes blandas que comprometen la caja torácica. Hablando algo de epidemiología, el trauma de tórax en Estados Unidos ocasiona 150.000 muertes por año. Es la primera causa de muerte en los menores de 40 años. 25% da la mortalidad por el trauma de tórax y 85% del manejo inicial de todos estos pacientes, y el más usado es el tubo a tórax, la toracostomía cerrada. Requieren de cirugía mayor un 15%. Y la sobrevida de estos pacientes va a depender siempre de la adecuada reanimación que se le haga al paciente al llegar al servicio de urgencias, un adecuado ABCD, un adecuado control de la vía aérea y todos los requerimientos básicos y primarios para el paciente politraumatizado. Y posteriormente a esto, un adecuado manejo y un manejo estrictamente agudo con este paciente. Cuando hablamos de un trauma de tórax significativo, debemos de hacernos esta pregunta: ¿qué nos sugiere gravedad en un paciente? Entonces tenemos que tener en cuenta los impactos de alta energía. Primero, pacientes con caída de 6 metros de altura, peatones, cuando tengo la cinemática del trauma o lo que indago es que el paciente fue arrollado, un peatón que sea arrollado es un paciente con politrauma y tiene un impacto de alta energía. Entonces esto me sugiere que el paciente puede estar presentando un trauma de tórax cerrado, no solo de tórax sino también toracoabdominal. Los impactos a alta velocidad, especialmente los pacientes en vehículos sin cinturón de seguridad, son los que más se ocasionan con el trauma al irse desplazados y impactar con el volante, generando dichas contusiones. Y lo otro son los pasajeros que salen eyectados de los vehículos, que esto nos hace sugerir un trauma mayor. La evidencia de lesiones graves, pues es una lesión penetrante tanto en cabeza, cuello, tórax, abdomen o región inguinal, son evidencia de que es un paciente que está grave. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta, los pacientes cuando tienen politrauma y especialmente cuando tienen fractura de dos huesos, especialmente huesos largos, son pacientes que nos van a comprometer rápidamente la vida. Y por último, el tórax inestable, que lo veremos más adelante en cuanto a su definición, donde un tórax inestable hace que toda la dinámica respiratoria sea comprometida y sus movimientos paradójicos no lleven a una oxigenación adecuada al paciente y lo ponga en riesgo de muerte. En cuanto a los mecanismos del trauma de tórax, pues vamos a tener un traumatismo penetrante o un traumatismo cerrado. Hablamos de un traumatismo penetrante cuando esta lesión rompe la integridad del tejido y de esta manera atraviesa la pleura parietal. Y un traumatismo cerrado es el que resulta cuando hay una aplicación de alta energía, y esto va a provocar por la misma cinemática y la onda expansiva, vamos a tener lesión sobre todos esos tejidos internos, pero estos sin dañar la integridad de la piel o de los tejidos. ¿Qué hacer cuando tenemos un trauma de tórax y el paciente tiene problemas respiratorios? ¿Qué debemos hacer? Entonces, lo primero, debe exponer completamente al paciente, exponga todo el torso del paciente, el cuello, y de esta manera permitir y evaluar cuáles son los hallazgos semiológicos y al examen físico de este paciente. Observe siempre la pared del tórax, evaluando siempre su movimiento, y de esa manera determinar si es simétrico o es asimétrico. Es muy importante porque esto, ejemplo, si yo tengo un tórax que está más elevado, un hemitórax derecho más elevado que el izquierdo, ¿sí? Y el paciente tiene clínica de dificultad respiratoria, yo ahí mismo debo ir pensando que el paciente posiblemente tenga un neumotórax a tensión. Lo mismo si tengo una respiración paradójica, el paciente puede estar cursando con un tórax inestable por múltiples fracturas costales. Lo otro siempre, evalúe la calidad de las respiraciones, que sean respiraciones profundas, que sean respiraciones adecuadas. Ausculte siempre el tórax buscando ruidos
que se exacerben por la misma contusión pulmonar o cuando tenemos ruidos ventilatorios velados podemos estar ante un posible hemotórax. Y lo otro que debemos de tener en cuenta, siempre palpe, hay que palpar las estructuras del tórax para determinar si tengo crepitaciones o tengo deformidades en la pared del tórax. Recuerde algo muy importante, la cianosis es un signo que es más tardío en un paciente con hipoxia, por lo tanto, cuando yo digámoslo así, tomo la saturación de oxígeno en un paciente y esta está adecuada, no solo me detecta que es adecuadamente oxigenado el paciente, la cianosis va a aparecer posterior a la toma de este examen. Ahora, ¿cuál es el impacto fisiológico que presentan los pacientes del tórax? Entonces, como primero tenemos la hipoxia, la cual va a estar, digamos, relacionado grande con toda la parte de la hipovolemia, la alteración ventilación-perfusión, hay una alteración de la ventilación, la hipercapnia está relacionada con una ventilación inadecuada, una acidosis respiratoria, y esto lleva a una alteración del sistema nervioso central. Y la acidosis metabólica, que tiene una gran digamos, relación con todo lo que es la hipoperfusión de los tejidos, como es el shock, y posteriormente a esto se da la muerte. Es importante reconocer cuáles son los efectos de las lesiones del tórax y cuáles son las lesiones letales o no letales. Entonces tenemos las lesiones inminentemente letales, que son las que afectan la vida en minutos o horas. Tenemos las lesiones que son potencialmente letales, que son las que afectan la vida en horas, días o semanas. Y las no letales, que es el paciente que consulta el servicio de urgencias, es un paciente que está estable con lesiones leves, lo observamos y se le da de alta. Dentro de estas lesiones que pueden comprometer o inminentemente letales tenemos la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el tórax inestable y el taponamiento cardíaco. Son inminentemente letales, como también es la ruptura de aorta o la ruptura traqueobronquial. Son pacientes que deben de ser valorados de manera inmediata, reconocer rápidamente un trauma de tórax cerrado, que además de esto está comprometiendo no una vía aérea, y actuar. Cuando hablamos ya en trauma de tórax, y a esto le asociamos más una obstrucción de la vía aérea, entonces es una indicación, debemos de saber cuándo yo hago entonces o cuándo determino una vía aérea definitiva. Entonces, si el paciente está en apnea, si el paciente además el trauma de tórax que tiene, además de eso está asociado a una hemorragia mayor al 30% por su politrauma, además de eso el tórax inestable, un Glasgow menor a 8, un trauma por inhalación y una hipoxemia o una hipercapnia severa, son lo que me indica que el paciente hay que garantizar de manera inmediata una vía aérea. Dentro de las lesiones que se presentan en el trauma de tórax tenemos el neumotórax simple y el neumotórax a tensión como un hallazgo muy frecuente en los pacientes con trauma de tórax. Como les decía al principio, el 85% de los pacientes que manejan por trauma de tórax van a requerir un tubo a tórax, o sea, una toracostomía cerrada. Pero entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Uno es a nivel radiológico y dos la clínica del paciente. En un neumotórax simple el paciente puede presentar disnea, pero el paciente no está tan comprometido de manera hemodinámica. Pero al tener un paciente con un neumotórax a tensión, esto hace de que todas las estructuras del mediastino y los grandes vasos se desplacen, y esto hace que haya una disminución de la precarga hacia el corazón, y esto se va a traducir en una disminución del gasto cardíaco, y por ende el paciente tiende a hacer una descompensación hemodinámica. Es por eso que estos pacientes, al ser reconocidos, deben de ser en el servicio de urgencias, debe de ser de manera inmediata realizar una descompresión de este neumotórax a tensión. Inicialmente se puede hacer con aguja, ¿sí? Se hace con un yelco grande de 14 o 16 y se coloca en el segundo espacio intercostal y se introduce. Al introducir el yelco se retira la aguja y se deja el catéter, y no se retira hasta que el paciente se le coloque un tubo a tórax. Entonces, en el siguiente video podemos observar cómo se observa una expansión torácica cuando hacemos una descompresión. Entonces aquí podemos ver en este video cómo cuando yo introduzco una aguja
el aire que empieza a salir, que está atrapado en ese espacio pleural entre pleura parietal y pleura visceral, empieza nuevamente a formarse y empieza a verse nuevamente el pulmón. Entonces esto es una maniobra salvadora inicialmente del paciente, antes que el paciente se le coloque ya definitivamente su tubo a tórax y posterior a esto se resuelva de todo el cuadro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar rápidamente o un algoritmo rápido para determinar o el manejo de un neumotórax a tensión? Entonces, cuando tengo una sospecha clínica y hago una radiografía y esto me comprueba de que tengo un neumotórax a tensión, entonces hago inmediatamente el drenaje con aguja y posteriormente coloco un tubo a tórax. Hago una rayos X de tórax control siempre para de esta manera observar si hay mejoría, si hay resolución o mejoría del neumotórax y también para mirar la ubicación del tubo. Posterior a esto se hace hay que estar pendiente del sistema de drenaje del tórax, si observo fístulas o no observo fístulas, y de estas maneras determino si el paciente puede tener o no un colapso pulmonar, y de esta manera voy a requerir o mirar la necesidad si requiere de un procedimiento quirúrgico que sea netamente por biotoracoscopia o sea por toracotomía abierta. Cuando hablamos de un neumotórax abierto, es una condición que compromete e inestabiliza rápidamente un paciente. Hablamos de un tórax abierto cuando yo tengo una herida penetrante y la herida tiene un defecto mayor a los 2/3 del diámetro de la tráquea, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Hay un desbalance de las presiones atmosféricas y las presiones intrapleurales, lo cual hace de que el tórax completamente empiece a hacer su neumotórax y hemotórax, y esto hace de que toda la función pulmonar empiece a fallar, y es por eso que tenemos que convertir o ayudar a que este neumotórax no progrese. Entonces, una de las medidas salvadoras que hacemos en el servicio de urgencias es colocar una válvula unidireccional. ¿Cómo la podemos hacer? Como lo podemos ver en la imagen, se puede hacer de varias maneras. Existen dispositivos que son, al parecer, digamos, de un material como decir aislante, que son los plateados. Si no tenemos de esto, podemos usar una gasa húmeda, o si no lo tenemos, podemos usar las bolsas de solución salina. Cortamos un cuadrito de ese biafles, de ese material que es biafles, lo colocamos en la herida, pero solo aseguramos con esparadrapo o con algún adhesivo 3 puntas, para de esta manera generar un efecto de válvula unidireccional donde permita la salida del aire pero que él no entre nuevamente, y para que posteriormente de este paciente igual debe ir a la sala de cirugía a colocar un sistema de drenaje pleural con tubo a tórax. Entonces, al tener un tubo de tórax abierto, lo primero que hacemos es estabilizar A, B, C del paciente. Posterior que yo organice, determino si requiere o no intubación temprana del paciente. Hago mi válvula unidireccional, consulto al servicio de cirugía para colocación del tubo a tórax. Y posteriormente a esto ya se determina con la rayos X de control del paciente, se determina el paciente qué otras lesiones puede tener, se mira si hay expansión adecuada del tórax, hay que mirar si no hay un hemotórax residual, y de esta manera el paciente pueda requerir una biotoracoscopia o una toracotomía de acuerdo a los hallazgos. Otra condición que es grave para los pacientes con trauma de tórax es el tórax inestable. Definimos como tórax inestable cuando el paciente presenta al menos 3 fracturas costales y que éstas estén, digámoslo, fracturadas en 2 segmentos adyacentes. Esto hace que funcionalmente hay una pérdida de la continuidad ósea y altera todo el patrón ventilatorio. El paciente lo va a manifestar con disnea, alto dolor torácico, y va a haber mucha crepitación costal al examen físico. ¿Qué es importante con esto? El paciente entra rápidamente en una hipoxia por esa alteración del movimiento respiratorio, esa respiración paradójica que presentan, o ese desbalance tóraco-abdominal, y por eso estos pacientes tenemos que actuar de manera rápida. ¿Cómo debemos de actuar? Paciente se le hace rayos X de tórax, miramos si ya realmente cumple con los criterios de tórax inestable.
Y además de esto, una adecuada analgesia y el manejo prioritario con estos pacientes es llevar al paciente a una intubación temprano. Hago mi ABC primario, hago mi secuencia de intubación rápida, intubo al paciente y lo llevo a ventilación mecánica. Y de esta manera el paciente va a mejorar. Entonces, siempre tener en cuenta y descartar después si el paciente tiene alguna contusión pulmonar y para determinar qué otros manejos puede tener. Después de que el paciente es llevado a la sala de UCI, ya con todos sus cuidados, manejo del choque, manejo de todo su trastorno ventilatorio, paciente en ventilación mecánica, es un paciente que luego se lleva a una estabilización quirúrgica, el cual ¿cómo se hace? Como podemos observar en la imagen, aquí podemos ver una múltiple fractura costal en donde se observa gran compromiso óseo y que conlleva a una respiración o alteración del movimiento torácico normal. Y posterior a esto se hace una estabilización con placas de titanio en el tórax, estabilizando nuevamente las rejas costales, y el paciente tiene nuevamente su reja costal completamente reconstruida y llevar una vida normal. Cuando ya hablamos de un hemotórax masivo, que también es una de las lesiones potencialmente letales, debemos de tener en cuenta que hay una rápida acumulación de sangre en el espacio pleural, ¿sí? Es por eso que definimos que un hemotórax masivo lo podemos definir cuando tenemos un sangrado en el tórax mayor a 1500 centímetros cúbicos o que hayan 200 centímetros cúbicos por hora entre 2 a 4 horas, o que tenga más de un tercio de la volemia del paciente en la cavidad torácica. Esto, como les digo, es un paciente completamente inestable y al examen físico por lo regular vamos a encontrar ausencia de los ruidos respiratorios. El manejo inmediato con ello es la toracostomía cerrada, la estabilización en cirugía. Son pacientes que se deben de llevar siempre a la sala de cirugía para colocar un tubo de drenaje de tórax. Ahora, ¿qué debemos de saber? Un hemotórax masivo, ¿cuándo tengo indicación de una toracostomía? Es importante saberlo, ya que cuando yo tengo un paciente con un deterioro significativo de su cuadro hemodinámico y va avanzando, es un paciente candidato a toracostomía. Cuando yo pongo un tubo a tórax y en el momento en que coloco un tubo a tórax sale más de 1500 centímetros cúbicos, al paciente hay que hacer una toracotomía inmediatamente. Cuando yo tengo un drenaje superior de 200 centímetros por hora durante las siguientes 4 horas, es otra indicación que el paciente debe ir a toracotomía. O que tenga una persistencia de drenaje superior a 1500 centímetros cúbicos en las primeras 12 horas. ¿Sí? Todo esto nos indica que hay que hacer una toracotomía. Ahora, ¿cómo es la manera adecuada de yo mirar? Bueno, ¿cuándo es un hemotórax masivo? ¿Cuándo no es masivo? ¿Sí? Entonces ya lo miramos que es un mayor de 1500 cc. Entonces hay una norma que uno puede mirar. Cuando hay un sangrado menor a 200 cc, por lo regular en la placa de tórax no se logra observar, pero después de 200 centímetros cúbicos ya hay un borramiento del ángulo costofrénico, y esto ya me indica de que el paciente puede tener de entre 200 y 250 cc en el espacio pleural. Cuando ya tengo que el sangrado o la línea blanca que observo en la radiografía de tórax alcanza la cúpula diafragmática, yo ya digo que el paciente puede tener en el pulmón 500 centímetros cúbicos, medio litro de sangre acumulado en el espacio pleural. Y de esta manera, cada vez que se me borra un ángulo costal, yo le voy aumentando 200 cc más. Entonces, de acuerdo a los espacios intercostales que voy contando que se van borrando por la imagen que observo, entonces yo voy sumando cuántos posiblemente cc tenga ese hemitórax que está sangrando en el momento. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Tenemos un hemotórax masivo, que mirarle siempre, hacer el drenaje. Hay que, en ocasiones los pacientes, se les debe hacer un clampeo, una autoperfusión, ¿sí? Una autotransfusión, perdonen. En muchos quirófanos ya existe que el paciente se recircula nuevamente la sangre a su cuerpo haciendo una autotransfusión.
¿sí? Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es cuándo hacer una toracotomía exploratoria. La biotoracoscopia queda en interrogación, pero más que todo hay que tener en cuenta que las técnicas por biolaparoscopia son posibles, pero el paciente debe estar con un tórax el paciente debe estar con una estabilización hemodinámica. Este siguiente video es para mostrarles cómo es el proceso para yo realizar una toracotomía cerrada. Lo primero es ubicar entre el cuarto o quinto espacio intercostal, línea media axilar o línea media axilar anterior, sobre encima del borde superior de la costilla inferior. Hago una infiltración con lidocaína. De esta manera hago esa filtración, avanzo mi jeringa sobre la base superior de la costilla inferior, pero en la parte superior, para no lacerar o generar traumatismo en el espacio donde están los vasos y los nervios, ¿sí? Todo ese paquete nerviovascular no lo puedo lesionar, por lo cual siempre mis procedimientos van a realizarse por encima de la reja costal. Entonces hago la infiltración. Posterior a esto solicito una tijera y, primero de esto hago una incisión sobre la reja costal más o menos de 1 centímetro, o que quepa el dedo, para esta manera ayudarme con la disección. Avanzo con una pinza Kelly, o una tijera Benzenbaum, y con esa tijera avanzo y hasta llegar al espacio pleural. Cuando yo ya llego al espacio pleural y estoy ante un hemotórax, voy a tener salida de sangre. Inmediatamente introduzco el dedo, ya sé que estoy en el espacio pleural, libero posibles adherencias que estén, y de esa manera, cuando ya esté seguro que estoy en un espacio, toco mi reja costal arriba, mi reja costal abajo, y de esa manera yo ya puedo introducir el tubo sin ningún problema, ¿sí? Después de que se coloca el tubo, se fija o se conecta a la trampa de agua o al sistema de drenaje pleural, y se fija a la piel con adecuados nudos con una seda cero. Es importante tener en cuenta que antes de colocar el tubo a tórax, es importante medirlo, y una manera de hacerlo es medir desde el esternón hacia el sitio donde yo voy a hacer la incisión, y esa es la medida en la cual yo tengo que introducir el tubo. Ahora, otra condición que se presenta es el taponamiento cardíaco. Un paciente que presenta un trauma de tórax, hay que tener en cuenta que podemos estar ante un taponamiento cardíaco por una herida precordial. Pero debemos de recordar, cuando hablo yo de una herida precordial, debemos de recordar los límites que me dan a mí para hablar si tengo una herida sobre el espacio o el área precordial. Uno, hay que determinar el borde superior del tercer cartílago costal derecho, y a 1 centímetro del esternón me ubica el espacio del cuadrante superior derecho. El cuadrante inferior derecho está dado por el borde intercostal del quinto espacio, el borde external con el quinto espacio intercostal. Y en la parte superior izquierda vamos a tener en el segundo espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros del borde external. Y el inferior vamos a tener entre el cuarto a quinto espacio intercostal izquierdo, pero vas a tener una relación hacia el esternón entre 7 a 8 centímetros. Esa es la manera como yo determino si tengo un trauma a nivel precordial o no. Entonces, por lo regular, más grave, pues puede presentarse en un trauma penetrante. Cuando tengo un paciente con un taponamiento cardíaco, hay un problema grande restrictivo, puesto que todo el saco pericárdico se llena, el espacio pericárdico se llena de líquido, y esto no permite que el corazón haga su adecuada diástole, sístole y diástole, y esto compromete al paciente. Hay que tener en cuenta que existe la tríada de Beck, que se puede presentar en los pacientes con este tipo de trauma, pero esta tríada de Beck solo se presenta en el 25% de los pacientes. Quiere decir que si ella no está presente, no me descarta de que el paciente puede estar presentando un taponamiento cardíaco.
Entonces, cuando determino si tengo una herida precordial, recordemos que una herida precordial grado 1 es aquella que se encuentra en el área precordial, pero yo tengo un paciente que en el momento está estable. De igual manera, a este paciente hay que hacer un ecocardiograma. Si no cuento con ello, debo hacer una ventana pericárdica quirúrgica y determinar si esta es positiva o no es positiva. Y en el caso de ser positiva, esos pacientes deben de ser llevados a una toracotomía. Los pacientes grado 2 son los que presentan esa herida precordial, pero además de eso ya presenta una descompensación hemodinámica, y estos pacientes siempre hay que llevarlos a una toracotomía exploratoria, que se puede hacer por esternotomía o una toracotomía anterolateral. O los pacientes grado 3 son los pacientes que están críticamente enfermos, los pacientes con parada cardíaca, que tienen que llevarse una toracotomía de resucitación o una toracotomía de emergencia. Entonces, aquí tenemos la toracotomía de urgencia o toracotomía de emergencia, la cual se implementa en el servicio de cirugía de manera inmediata, que nos va a permitir realizar una reanimación cardiopulmonar y una reanimación directa sobre el paciente. Por lo regular, estos pacientes están en actividad eléctrica sin pulso en urgencias, y puesto que su primera causa va a ser por hipovolemia. Entonces, se ingresa al tórax, se hace masaje directo, todos los medicamentos se colocan a nivel intracardíaco de manera directa, ¿sí? Y de esta manera se coloca y se puede hacer una evacuación pericárdica, un control directo de la hemorragia, el masaje cardíaco. Si al determinar la lesión en el corazón, se logra separar con sutura en el corazón y reanimar al paciente para poderlo llevar nuevamente a los signos vitales. Ahora, hay otra condición que es la contusión pulmonar, la cual se puede presentar en traumas de alta energía o caídas significativas, especialmente mayores a 5 o 6 metros de altura. Son pacientes que pueden presentar una gran contusión pulmonar o lo que hablábamos al principio de impactos de alta energía vehicular. Esto hace que haya un aumento, siempre un aumento intraalveolar, hay una destrucción de los alvéolos, esto lleva a una hemorragia intraalveolar, un edema intersticial, y esos pacientes, el manejo siempre es un manejo ventilatorio adecuado. Muchas veces van a requerir de intubación orotraqueal y una terapia respiratoria adecuada. Y se determina cómo debo manejar este paciente ahora. ¿Qué me puede sugerir a mí, además que tengo un trauma de tórax y además de eso tengo una contusión pulmonar y además de eso tengo una lesión traqueobronquial asociada? Pues puedo tener el paciente con una herida. Si tengo una herida penetrante, entonces voy a tener una herida soplante, voy a tener el paciente con enfisema, voy a tener el paciente con hemoptisis. El tratamiento y el diagnóstico para ello es una broncoscopia, y el manejo para estos pacientes es, de acuerdo a la broncoscopia, puede ser cirugía o manejo conservador en unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuando tengo una sospecha de lesión traqueobronquial, entonces hago una rayos X de tórax, hago una tomografía y hago una fibrobroncoscopia. De acuerdo a esto se determina el paciente. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, por lo regular, ya sea considerado si coloco o no coloco un tubo de tórax. Después de esto, analizo si tengo colapso pulmonar o un signo de pulmón caído para mirar, y si tengo una fístula persistente en el sistema de drenaje pleural, tengo que mirar el paciente si tiene una estabilidad hemodinámica o no la tiene. Si el paciente si está inestable, es un paciente que posiblemente tenga una lesión del árbol traqueobronquial y requiera una toracotomía exploratoria. O si el paciente está estable y las lesiones son menores y no hay ninguna fístula, el manejo siempre va a ser conservador. Otra condición es el trauma cardíaco. No solo hay un trauma cardíaco penetrante, sino también un trauma cardíaco cerrado, donde el paciente puede presentar en algún momento una inestabilidad de sus signos vitales, pero especialmente los pacientes pueden presentar alteraciones en el electrocardiograma. Hay una alteración como una taquicardia supraventricular sostenida, extrasístoles o entre otras manifestaciones arrítmicas que se pueden presentar en esos pacientes. Las enzimas pueden estar siempre aumentadas, las CPK-MB van a estar aumentadas, y el ecocardiograma es un estudio de gol estándar para estos pacientes. El manejo de ellos es siempre en unidad de cuidado intensivo, manejo médico de arritmias y la falla cardíaca.
En caso de presentar alguna descompensación hemodinámica, se debe llevar a descansar. Hay que mirar si este ecocardiograma me determina si hay o no un taponamiento cardíaco o eminencia de un taponamiento cardíaco, y de esta manera determinar si el paciente pasa de un manejo conservador a un manejo quirúrgico, que sería igual al que les presenté en el caso anterior. Para concluir, el trauma de tórax nunca se debe subvalorar, puesto que el paciente se nos puede descompensar de un momento a otro. Entonces siempre tengan en cuenta el ABC primario en estos pacientes, siempre tengan en cuenta la secuencia, organicen y determinen rápidamente si necesitan asegurar una vía aérea. El manejo prehospitalario de estos pacientes es totalmente importante y es el que debe ser más eficaz, puesto que en esos minutos son de vital importancia para la sobrevida del paciente. Además de esto, toda la cinemática del trauma debe de ser indagada del médico de urgencias al paramédico que lleva el paciente a urgencias. De esta manera determinar cuál fue la cinemática del trauma, qué pasó, cómo pasó. De esta manera hace pensar al médico cuáles son las posibles lesiones y qué tan grave es el caso al que se está enfrentando. Siempre traten de estar en manejo con cirugía general, y si tienen cirugía de tórax, apóyense en ello siempre. Y todo esto es de manejo en equipo para que los pacientes puedan tener una recuperación satisfactoria, lo que son los traumas graves de tórax.